Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los mapas de Creativo 2.0, del capítulo 1, y descubrir qué han sucedido con ellos después de su lanzamiento. Como saben, esta nueva versión de Creativo generó una gran expectativa para toda la comunidad, y muchos estábamos ansiosos para poder ver las maravillas que podíamos crear en él. Además, se nos presentó la oportunidad de poder revivir los nostálgicos mapas del capítulo 1, 2 y 3. Sin embargo, nuestros sueños se vieron truncados cuando Epic Games publicó un comunicado informando que solamente se podrían crear los mapas del capítulo número 1, ya que los mapas del capítulo 2 y 3 están prohibidos, siendo los mismos propiedad intelectual de la compañía y no podían ser recreados. A pesar de esta restricción, dos grupos creadores de mapas de Creativo decidieron tomar el desafío y crear sus propios mapas del capítulo número 1. Además, se suponía que los creadores podrían ganar dinero con ellos, pero Epic en su comunicado dejó en claro que solamente podrían crearlo, pero no lucrarse con ellos. Aún así, es una oportunidad emocionante para los fanáticos de explorar nuevamente los icónicos escenarios que marcaron los inicios de Fortnite. Pero, ¿qué ha pasado con estos mapas en la actualidad? ¿Siguen siendo populares entre los jugadores o han sido olvidados? No obstante, si nos damos una vuelta por las cuentas de Twitter asociadas a estos mapas, podemos notar que han pasado a un segundo plano, ya que no se han publicado más actualizaciones o interacciones de la comunidad. Esto podría sugerir que los jugadores han perdido el interés o han encontrado otras opciones más atractivas en el juego. Sin embargo, para obtener una vista más clara, decidí sumergirme en el mundo de los mapas de Creativo del capítulo número 1. Comenzamos con el mapa de Reboot Royal. Al ingresar, me encontré que había pocos jugadores activos en él, hablando de lo que es el feed. Además, esto no lo podías encontrar en lo que era en el menú de Netflix. Tuve que copiar lo que es el código de la isla y guardarlo y darme cuenta cuál era la cantidad exacta que habían dentro de lo que es partidas. Pero decidí darle una oportunidad y explorar el mapa por mi propia cuenta. Al cambiar el mapa todo parecía normal, pero noté que solamente me habían emparejado con 9 jugadores, lo que indica una baja participación dentro de las partidas, aunque visualmente todo estaba muy bien. Pero algunos jugadores abandonaban la partida. Después de esperar 10 minutos, solamente quedamos 2 jugadores. Sinceramente parecía que más nadie estaba interesado en jugar este mapa en particular. De todas formas, para aquellos interesados, dejaré los códigos de acceso de estas islas en la descripción o en algún comentario fijado, para que puedan explorarla por ustedes mismos. Ahora pasemos con el mapa de Atlas Creativo. Aquí encontramos una mayor cantidad de jugadores en comparación con el mapa anterior. Además, el mapa cuenta con una cuenta regresiva y nos indica cuánto tiempo falta para poder comenzar la partida. Al iniciar la partida tenemos lo que es una animación del autobús de batalla, pero nos expulsa automáticamente, ya que al presionar la tecla de espacio no me permitía salir antes. A pesar de estar en el capítulo 1, esperaba que las mecánicas actuales no estuvieran presentes, pero me encontré con la capacidad de realizar maniobras como barridos y realizar parkour, cosa que no debería hacerse en este mapa. La única cosa que parecía faltar era correr, por lo menos no estaba activo. Además, como dije anteriormente, estas mecánicas no deberían de estar en este mapa. Algo que noté es que debido al tamaño de este mapa y la baja cantidad de jugadores, lleva algo de tiempo encontrar algún oponente, dependiendo si caes cerca de alguno. También que al abrir el mapa no se carga completamente y solo se carga una porción del mismo, además de no tener indicios claros de dónde viene la tormenta o la ubicación de su siguiente círculo. Solamente se escucha cuando se activa lo que es la tormenta, y cuando tienes la tormenta cerca es que te das cuenta hacia dónde se dirige. También había algunos errores visuales, pero no resultaban tan molestos durante las partidas. Ahora bien, estos mapas desempeñaron un papel importante al despertar la nostalgia entre los jugadores más antiguos por el capítulo 1, e incluso aquellos que no estuvieron presentes en este capítulo se interesaron por el mismo. Sin embargo, si comparamos el primer capítulo con los capítulos actuales, es evidente que Fortnite ha mejorado significativamente en términos de mecánicas, armas y jugabilidad. El juego ha evolucionado y se ha mantenido entre uno de los Battle Royale más populares a nivel mundial hasta el día de hoy. Aunque los mapas del capítulo 1 generaron emoción y nostalgia, en su momento, Epic ha sabido innovar y brindar nuevas experiencias a los jugadores, además de que ellos prestan atención a los mismos. La comunidad de Fortnite siempre ha estado ansiosa de explorar nuevas ubicaciones, descubrir secretos y obviamente de disfrutar los eventos en vivos, que ya es una característica de este juego. Por esto Fortnite ha mantenido su atractivo y sigue cautivando a jugadores de todas las edades alrededor del mundo. En definitiva, aunque los mapas del Creativo 2.0 del capítulo 2 hayan perdido popularidad y la atención de los jugadores con el tiempo, no podemos negar el impacto positivo que tuvieron en la comunidad en su momento. Fortnite sigue evolucionando y ofreciendo sus nuevas mecánicas y obviamente el contenido para seguir manteniéndose fresco y emocionante para los jugadores. Eso es todo por el video de hoy. Agradecería mucho si te puedes suscribir y dejar un like para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo video.